Bueno, vamos a mirar en esta clase la parte de la liquidación de las horas extras, ¿sí? Pues la liquidación de las horas extras realmente es muy fácil, solo me debo aprender estos factores o estos recargos, ¿sí? De lo que se puede constituir en horas extras. Entonces, para la hora extra diurna el factor es 1,25, el recargo es del 25%. La hora extra nocturna, el factor es 1,75 y el recargo es del 75%. La hora extra festiva diurna, el factor es 2, el recargo es el 100%. Para la hora extra festiva nocturna, el factor 2,5, el recargo es 150%. Para el día festivo, el factor 1,75, el recargo 75%. Y para el recargo nocturno el factor 0,35, el recargo 35%. Pues vamos, los coloqué juntos, tanto el factor como el recargo, porque pues es más fácil hacer los ejercicios utilizando el factor, pero ustedes presentan los exámenes del ICFES, y en los exámenes del ICFES les puede salir la pregunta de cuál es el recargo de las horas extras, entonces tengo que utilizar estos porcentajes y no el factor, ¿cierto? El factor lo hago para hacer como más rápido el ejercicio. El recargo pues es, digamos, como una fórmula que existe. Entonces, en el primer ejercicio me dice un trabajador la hora de lunes a viernes como analista de créditos, su sueldo mensual es 1.100.000, se le deben del mes 12 horas extras diurnas, 10 horas extras nocturnas, 5 horas extras festivas diurnas, 4 horas nocturnas festivas y 2 días festivos. Calcular el valor a pagar del trabajo extra. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el valor de la hora. Para calcular el valor de la hora, divido el sueldo, en este caso 1.100.000, en 240. ¿Sí? ¿Por qué 240? Porque multiplicamos 30 días, que es lo que se consideran los días laboralmente, los meses laboralmente se consideran de 30 días. Entonces 30 por 8 horas diarias, que es lo que pues nos dice la ley que se debe elaborar, ¿sí? Me da 30 por 8, 240 horas laborables, digamos. Para calcular el valor de un día, tomo el sueldo y lo divido en 30, ¿sí? Digo que laboralmente todos los meses se consideran de 30 días. No importa que tengan 31 o que tengan 28, todos se consideran de 30. Entonces acá, al calcular el valor de la hora, decimos, tomamos el sueldo 1.100.000, lo dividimos en 240 y me da como resultado que cada hora, una hora ordinaria para ese empleado vale 4.583 pesos. Entonces, siempre haremos lo mismo. El valor de la hora lo multiplicamos por el factor, por el número de horas, ¿sí? Y me da el valor a pagar por esas horas. Cuando es un día, tomo el valor del día, entonces 1.100.000 dividido en 30, lo multiplicamos por el factor, por el número de días que la persona haya laborado. Entonces, en este caso del ejercicio, me dicen que se le deben del mes 12 horas extras diurnas, entonces aquí colocamos horas extras diurnas, 12 horas, 10 horas extras nocturnas, 10 horas, 5 horas extras diurnas festivas, entonces estas diurnas festivas 5, 4 horas nocturnas festivas, horas extras nocturnas, vamos a colocarle festivas, 4, y me dice que 2 días festivos, entonces días festivos 2. Pues ya tenemos el valor de la hora, que es el resultado de multiplicar
el sueldo 1.100.000 en 240, ¿sí? Es lo que me dice acá la fórmula, ¿cierto? ¿Sí? La columna E, la fila 21, entonces la columna E, la fila 21, ¿sí? 1.100.000 dividido en 240. Luego colocamos los factores, entonces para hora extra diurna el 1.25, para hora extra nocturna 1.75, festiva diurna 2, extras festivas nocturnas 2.5 y días festivos 1.75. Entonces simplemente hacemos la multiplicación, ¿sí? El valor de la hora por el factor por el número de horas y obtengo los valores que debo pagar por horas extras. Igualmente lo mismo lo que debo pagar por el día festivo. Aquí pues lo que me cambia es que calculamos el valor del día, el sueldo es 1.100.000 dividido en 30. Entonces aquí me dice C21 dividido en 30, C21, 1.100.000 dividido en 30. El factor 1.75 por 2 días que elaboró, sumamos esos valores y le debo pagar por el trabajo extra, que es lo que me pregunta el ejercicio, 368.958 pesos. Entonces realmente es muy fácil liquidar los valores de las horas, ¿sí? Pues le repito, simplemente aprenderme el factor, cómo calculo el valor de una hora o cómo calculo el valor de un día. En el segundo punto me dicen liquidar el valor a pagar por trabajo suplementario a un trabajador cuyo sueldo es de 1.600.000 y laboró 3 horas, de 8 a 11 de la noche durante un día festivo. Entonces, debo mirar, ¿cierto?, de 8 a 11 de la noche, en qué jornada está, ¿sí? Ustedes, lo que yo les envío a ustedes, tienen la parte teórica, ¿sí? Aquí está lo que acabamos de hablar, ¿cierto? ¿Sí? La liquidación del trabajo suplementario. Se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El factor es 1.25. Multiplico el valor de la hora por 1.25 por el número de horas. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el trabajo ordinario diurno. El factor es 1.75, calculo el valor de la hora, multiplico por 1.75 y por el número de horas. Pues así lo tienen todos los que son la parte de liquidación de trabajo suplementario, ¿sí? Un ejemplo, tienen también el recargo nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el trabajador del ordinario diurno, ¿sí? Entonces 35%, el factor es el 0.35. Tienen el trabajo en domingos y festivos, se divide en 2 partes, cuando es ocasional o cuando es permanente, ¿sí? Cuando el trabajador labora hasta 2 domingos durante el mes calendario se considera ocasional, ¿sí? Se remunera con un recargo del 75%, que nos daría 1.75 el día festivo, sería el factor. Tienen un ejemplo de cómo debo calcular ese trabajo ocasional, ¿sí? En este caso, cuando el trabajo es ocasional, ¿sí?, en los días festivos, ¿sí?, decimos ocasional, me lo definen así, cuando se labora hasta 2 domingos durante el mes calendario. Y pues ocasional tenemos que pensar pues que es un empleado que de vez en cuando va a trabajar un día festivo. En este caso del trabajo ocasional, el trabajador puede escoger, ¿sí?, en lugar de que le den el valor del recargo en dinero, ¿sí?, el trabajador puede optar por un día de descanso compensatorio en la semana siguiente. O sea, cuando el trabajador es ocasional, de vez en cuando, entonces el trabajador escoge, bien sea que le paguen el valor, que en este caso
de este ejercicio sería 58.333,33, o que le den un día de descanso compensatorio, ¿sí? El trabajador puede escoger en que se le paguen 58.000 o se le otorgue un día compensatorio. Una de las dos cosas cuando es un trabajador ocasional. En el caso del trabajador habitual, ¿sí? Nos lo definen cuando el trabajador labora 3 o más domingos durante el mes calendario. Entonces, es igual, ¿cierto? Sí. Pero en el trabajador, para el trabajador habitual, le debo pagar el valor del recargo, ¿sí? En este caso del ejemplo, por ejemplo, me dicen que trabajo 2 días festivos, entonces le debo pagar el valor de los días festivos, ¿sí? Y adicionalmente le debo reconocer días compensatorios. Entonces, en el trabajador habitual tiene las dos cosas: se le paga el valor del festivo, ¿sí? Y se le da día compensatorio. El trabajador ocasional escoge entre una de las dos, o el dinero o el valor del día, o el día de descanso. Igualmente tienen pues lo que les mostré en la tablita al iniciar la clase: el trabajo extra dominical y festivo diurno, factores 2, el recargo es del 100%, ¿sí? El trabajo dominical y festivo nocturno, ¿sí? El recargo es del 150%, el factor bueno, el factor para extra dominical y festivo nocturno es del 2.5, aquí está el factor 2.5, el recargo es del 150%, ¿sí? Y bueno, y tienen ejemplos de cómo se liquidan esos aportes, ¿sí? Aquí en este ejercicio nos dicen que liquide el valor a pagar por trabajo suplementario de un trabajador cuyo sueldo es de 1.600.000 y laboró 3 horas, de 8 a 11. Entonces, también en lo que les envié está lo que es la jornada de trabajo, ¿sí? La jornada de trabajo se divide en diurna y nocturna, ¿sí? La jornada de trabajo, ¿sí?, la que convienen las partes o a falta de convenio la máxima legal. La jornada máxima es de 48 horas en la semana, 8 horas diarias de lunes a sábado, ¿sí? El trabajo diurno es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y el nocturno lo contrario, de 9 de la noche a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces es importante que aprendamos también cuál es la jornada de trabajo, cómo se divide, cuál es la diurna y cuál es la nocturna, porque pues ya vimos que dependiendo si es diurno o nocturno, los factores y los recargos son diferentes. Entonces, en este caso del ejercicio, él trabajó de 8 de la noche a 11 de la noche, entonces debo mirar si ese horario está dentro de la jornada diurna o nocturna. Decimos, la jornada diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche, o sea que hay una hora aquí de 8 a 9 que es diurna. Aquí me dicen que laboró, esto lo hizo un día festivo, entonces es diurna festiva, de 8 a 9 de la noche. Y de 9 a 11, entonces ya es festiva nocturna, porque el horario nocturno empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Entonces esto es lo que tenemos que hacer en la vida real, ¿cierto? En este caso del primer ejemplo, pues nos dijeron exactamente cuántas horas trabajó, cuántas horas extras trabajó, si son diurnas, si son nocturnas, si son festivas o no. Y pues en la vida real nosotros tenemos que
simplemente me dicen que un trabajador entró a tal hora y salió a tal hora. Entonces tengo que calcular cuál es su horario y tengo que calcular si trabajó horas extras o si tiene derecho a recargo nocturno, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que hacer siempre. Por eso debemos saber cuál es la jornada diurna, cuál es la nocturna, para poder clasificar en estos casos, por ejemplo, que trabajó desde las 8 de la noche hasta las 11, ¿sí? ¿Qué le corresponde a trabajo diurno y qué le corresponde a trabajo nocturno? Igualmente calculamos el valor de la hora, lo multiplicamos por el factor de la hora festiva diurna es 2, por el número de horas, una hora, ¿sí? De 8 a 9. De 9 a 11, 2 horas, ¿sí? Y el factor es 2.5. Entonces siempre el valor de la hora por el factor por el número de horas. Entonces el valor que le debo pagar por ese trabajo suplementario de horas extras son 46.667 pesos. El tercer ejercicio me habla: un trabajador con un sueldo de 1.500.000 labora excepcionalmente 2 festivos. ¿Cuál es el valor de vengado en el mes? Entonces calculo primero el valor del día, porque trabajó 2 días festivos. Entonces el valor del día, 50.000 pesos, ¿sí? 1.500.000 dividido en 30 para saber cuál es el valor de un día. El factor es 1.75, trabajó 2 días, le debo pagar por ese trabajo en días de fiesta 175.000 pesos, ¿sí? Me dicen que cuál sería el valor de vengado en el mes, entonces el sueldo, ¿sí? Más los festivos que trabajó, los 2 festivos que acabamos de liquidar, más el auxilio de transporte. Esto también es algo que nos debemos aprender. Un trabajador tiene derecho a que se le pague el auxilio de transporte cuando gana hasta 2 salarios mínimos mensuales. Entonces el salario mínimo está en 877.803 para el 2020, ¿sí? Lo multiplico por 2, o sea que los trabajadores que tienen derecho al auxilio de transporte son aquellos que ganan hasta 1.755.606 pesos, ¿sí? De ahí en adelante, de este valor en adelante, no tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces en este caso, como me dicen que calcule el valor que devenga en el mes, sumo el sueldo más los días festivos más el auxilio de transporte, y esto es lo que le debo pagar en el mes, ¿sí? O lo que se ganó en el mes, ¿sí? Luego vemos el punto siguiente: ¿sí? Un trabajador devenga un sueldo mensual de 1.500.000, labora habitualmente 2 festivos. ¿Cuál es el valor de vengado en el mes? Entonces igual, ¿cierto? Como trabajó 2 festivos, debo calcular el valor de un día, ¿sí? El sueldo, 1.500.000 dividido en 30. El factor del día festivo es 1.75, por el número de días 2, le daría que le debo pagar por los 2 días festivos 175.000 pesos, ¿sí? Como aquí me están preguntando también cuál es el valor de vengado en el mes, entonces en el sueldo, 1.500.000, más los días festivos que acabamos de liquidar, más el auxilio de transporte. Aquí en este caso el mes, el auxilio de transporte es 102.854 pesos mensuales. Entonces sumo los 3, ¿sí? El sueldo más los días festivos más el auxilio de transporte, y el valor que devenga al trabajador en ese mes es 1.777.854, ¿sí? Como es habitualmente, que les decía de la diferencia entre el trabajo ocasional y el trabajo habitual en días de fiesta, entonces a él, fuera de que le pago los 175.000 pesos, le debo dar 2 días de descanso compensatorio, o sea, le debo dar 2 días de descanso por haber trabajado el domingo. O sea, no trabaja el domingo, pero no trabaja un día en la semana siguiente.
Eso es lo que quiere decir un descanso compensatorio. Entonces, él trabaja el domingo, le pago el valor del domingo porque es habitual, ¿sí? Y le doy 2 días de descanso compensatorio porque fue lo que trabajó, 2 días. El quinto punto me dice liquidar el siguiente tiempo suplementario de un trabajador con un sueldo de 1.600.000. Laboró 2 horas extras festivas diurnas, 4 horas nocturnas, 2 horas extras festivas nocturnas, 5 horas extras diurnas y 2 días festivos. Entonces colocamos aquí las horas que trabajó y los días, ¿sí? Entonces aquí me dice lo que 2 horas extras festivas diurnas, calculo el valor de la hora, tomo el sueldo y lo divido en 240, ¿sí? 6.667 pesos. El factor de la hora festiva diurna es 2, ¿sí? Por el número de horas que trabajó, 2 horas extras festivas diurnas, 2 horas. Entonces multiplicamos el valor de la hora por el factor, por el número de horas, y me da el valor a pagarle por las horas extras festivas diurnas. Luego me dice 4 horas nocturnas, entonces extras nocturnas, el valor de la hora por el factor 1.75 por 4 horas, ¿sí? 4 horas nocturnas, 46.667 pesos. 2 horas extras festivas nocturnas, el valor de la hora por el factor 2.5 por el número de horas, 2 horas. Me da como resultado 33.333. Y luego 5 horas extras diurnas, entonces extras diurnas, el valor de la hora, el factor es 1.25 por 5 horas, que debo pagar 41.667. Y me dice que trabajó 2 días festivos. Entonces, días festivos, el valor del día, el sueldo 1.600.000 dividido en 30. El factor para el día festivo es 1.75 por el número de días, 2 días. Obtengo el valor que debo pagarle por esos días festivos. Luego sumamos, ¿sí? Porque me preguntan es que liquidar el siguiente tiempo suplementario, ¿sí? Entonces el tiempo suplementario es el trabajo en días festivos y el valor de las horas extras. Le debo pagar 335.000 pesos. Entonces esa es la forma en que vamos liquidando el valor de las horas extras y del trabajo suplementario. Y vuelvo y les repito, simplemente lo único que me tengo que aprender son los factores, ¿sí? Y igualmente cómo calculo el valor de una hora o de un día, que pues es muy sencillo. Tomo siempre el sueldo, para el valor de la hora lo divido en 240 y para el valor del día lo divido en 30.